Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. 4:7. Bendito Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Lo leemos y oramos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Señor, gracias por esta palabra. Y gracias, Señor, por todo lo que has estado haciendo en esta mañana. Señor, que hemos venido a cantarte y adorarte, Señor. Y tú has recibido, Señor, nuestra alabanza como olor grato. Te has coronado con nuestras alabanzas, mi Señor. Háblanos, Señor, y ministra nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vive Dios. Cualquiera diría que Marangeli y yo nos hubiéramos puesto de acuerdo para hablar sobre este asunto. Gloria a Dios. Y a medida se vaya desarrollando, sabrás. Yo titulé esta predicación Vasos de barro. Somos vasos de barro. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, que es uno, quizás no uno, sino el apóstol más prominente del Nuevo Testamento, a pesar de que él mismo se describe como un abortivo, como el último de los apóstoles, como el que lo cogieron de chiripa, el pegado de la olla, a lo último él llegó, porque Dios se le reveló y lo llamó después de la resurrección, o sea, después que Jesús murió y resucitó, entonces fue que se le aparece a Pablo y lo llama. Ya los 12 apóstoles existían y habían sido llamados estando Jesús vivo, con excepción de Matías, que lo escogieron después de la muerte de Judas. Pablo es un levantador de iglesias, un fundador de iglesias, y esta carta que él escribe, se le escribe a unos hermanos que vivían en Corinto. En Corinto había una iglesia. Corinto y los hermanos que vivían allí no eran judíos, eran personas que pertenecían a lo que se conoce como Grecia, es un grupo de unos hermanos, ¿verdad? Una iglesia que es lo que se conoce como gentil, una iglesia gentil, una iglesia que no pertenece a los judíos. Esta es la segunda carta que él le escribe 2 cartas, por lo menos en nuestra Biblia, no sé si se escribió una tercera o una primera antes de todas estas, que no está en la palabra, pero estas 2 se consideraron ungidas por el Señor, dirigidas por el Señor, y estas se incluyeron aquí. Así que esta es la segunda carta que Pablo le escribe a esta iglesia, y le escribe así, y tantas veces, ¿verdad? No siempre Pablo hace 2 cartas para una misma iglesia, porque esta iglesia tenía problemas. Era una iglesia con una idea un poco distorsionada de lo que es el evangelio y cómo vivir ese evangelio. Y había problemas dentro de esta iglesia, y probablemente fuera porque esta iglesia tenía un trasfondo idólatra. Cuando los judíos se convertían a Cristo, pues tenían una base de quién era Dios, porque ellos vienen del judaísmo. Pero cuando venía alguien que no era judío y se convertía al cristianismo, su base es una base idólatra, en el sentido de que sus dioses, ellos le servían a Zeus, al Baal, a dioses extranjeros, dioses que no eran dioses sino demonios. O sea que esa es la base que ellos tienen, y al venir a Cristo, esta iglesia confundía o quería integrar de alguna manera las prácticas que ellos hacían en sus cultos a los dioses y a los demonios. A veces pensaban que algunas de estas cosas se podían hacer acá también, y entonces mezclaban una cosa con la otra y le traía problemas. Y Pablo tenía que estar encima de ellos, ministrándole
y corrigiéndolo. Cuando tú lees la primera carta, pues como si un papá se quitara una correa y le cayera cojeazo. Cuando tú lees la segunda ya va un poquito más, porque el muchacho aprendió. Pues este es el caso de Pablo con esta iglesia. Y este pasaje que acabamos de leer, específicamente, Pablo le está diciendo a esta iglesia que lo que ellos habían recibido era un tesoro. No era cualquier cosa, era un tesoro. Aunque ellos y Pablo mismo eran vasos de barro. Y que Dios había puesto ese tesoro maravilloso y tremendo dentro de ellos y dentro de Pablo mismo. Dice, nosotros no somos la gran cosa, pero lo que está en nosotros es grande. Nosotros no somos tan importantes, pero el que está en nosotros sí es importante. Y Pablo comienza, ¿verdad? O está trabajando esta enseñanza dentro de la línea que él lleva. Y yo quería ver que viéramos primeramente el tesoro, porque Pablo dice, yo no sé si usted se ha dado cuenta que a veces nosotros somos como los corintios. Esa iglesia de Corinto a veces no entendía quiénes eran ellos en relación a quién es Dios. Y a veces nosotros tenemos una idea distorsionada de quién somos nosotros y quién es Dios. Y cómo la misericordia de Dios es tan grande con nosotros que a pesar de lo que somos vasos de barro, Él ha decidido acercarse a ti. A pesar de tu imperfección, a pesar de que no somos tan tremendos, pero ese tesoro se depositó en ti. Y eso es mucho decir. Algo Dios vio en ti. Algo Dios vio en mí. Hay una manera de Dios ver las cosas. Hay una manera de Dios tratar con el ser humano que a veces nosotros nos menospreciamos a nosotros mismos porque no entendemos lo que Dios está buscando. Y no entendemos el corazón de Dios. Y por no entender el corazón de Dios y no entender cómo Dios obra, a veces no seguimos la línea de Dios. O sea, no seguimos lo que Dios quiere hacer conmigo porque me menosprecio a mí mismo. Y tenemos que ver si Dios, siendo tan tremendo, ¿por qué ese tesoro tan espectacular, tan maravilloso está en mí? Si mira quién soy, si mira mi pasado, si mira las cosas que yo he hecho, mira mi fragilidad. Pero aún así Dios insiste en poner su tesoro en mí. ¿Qué es lo que tú te traes entre ceja y ceja, Señor? ¿Qué es? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué cosas tú quieres hacer conmigo? Porque si yo no soy tan importante, ¿por qué para ti sí lo soy? ¿Cuál es tu plan? Porque para muchos no sirvo, pero aparentemente para ti sí. Muchos me han dado de codo, pero tú me persigues, pero tú me buscas. Algunos los llamo y no me responden, pero basta con yo que cierre mis ojos y levante mis manos y allí tú estás. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Y yo quisiera que fuéramos primeramente al tesoro, que viéramos el tesoro, porque dijimos, según leímos aquí en la palabra, que tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro. ¿Qué es el tesoro? El versículo anterior, porque esto es una línea que Pablo lleva. Pablo, yo no sé en la Biblia de ustedes, pero en la Biblia mía, desde el capítulo 3 en adelante, no hay ningún subtítulo. O sea, es una línea que el apóstol lleva. Él va escribiendo, y quítenle los versículos, quítenle los capítulos. Déjenlo así, como un párrafo completo. Y el apóstol Pablo va hablando, va diciendo, va enseñando. Él lleva una línea. No cojas textos aislados para inventarte una interpretación. Vamos a ver qué es lo que el apóstol estaba hablando, qué él estaba diciendo. Por eso el versículo 6 arroja luz sobre el versículo 7, porque habla de un tesoro. Vive Jesús. Y yo quiero leer el versículo 6, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice, porque Dios que dijo que
la luz, estoy leyendo otra versión, no es Reina Valera. Porque Dios que dijo que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón. O sea, lo metió dentro del vaso, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Lo leo en Reina Valera. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, en el rostro de Cristo. Dios resplandeció en mi corazón. Dios se metió, Dios hizo algo, se metió. Jesús dice en su palabra en el Evangelio de Juan que ya no estaría tan solamente con ellos, sino que estaría en ellos a través de su Espíritu Santo. O sea que Dios ha puesto, vamos a ver cómo lo dijo, Dios ha puesto gloria dentro de ti. Dios ha puesto divinidad dentro de ti. Y no me malinterpreten, no eres Dios, pero Dios habita dentro de ti. Tú no eres la gran cosa, ni yo tampoco. Cuando nos morimos nos podrimos y nos comen los gusanos. No somos la gran cosa. Tenemos que bañarnos todos los días, no solamente los sábados, porque si no, no olemos muy bien. No somos la gran cosa. Pero dentro de ti habita Dios. Si tú le entregas tu vida a Jesús, Él habita en ti. Hay una gloria, hay un tesoro. Estamos hablando de que este tesoro es Cristo. Estamos hablando que este tesoro es el nuevo pacto. Y voy a explicar. En este tesoro, su presencia vive dentro de nosotros. Dios ha puesto gloria dentro de ti. Dios ha puesto algo dentro de ti, dentro de un vaso. Yo no sé si usted, cuando yo pequeño, había una vecina de mi abuelo, nosotros íbamos mucho a casa de mi abuelo, y esta señora hacía café, y hacía un café riquísimo. Yo todavía lo recuerdo y siento el aroma, siento como si lo probara. Y yo recuerdo cuando ella hacía su café con leche de vaca ordeñada acá, porque su esposo tenía vaca. Y ella cogía unas potes de leche Carnation vacíos, le quitaba la etiqueta y tú veías el pote color metal. Y ella hacía el café, le echaba la leche y entonces empezaba, ya el café hecho con la leche, empezaba a echarlo así, le echaba en un vaso, de un vaso lo pasaba al otro, y eso creaba una espuma. Y mezclaba todo eso. Y cuando me daba el café, que yo me lo tomaba en la lata de Carnation vacía, llena de café, y tú cogías la lata y la lata estaba que hervía, porque era lata. Y tú te tomabas ese café y se te quedaba la espuma pegada aquí como un bigote, todo así. Y yo sentía la gloria de Dios. A mí no me importaba que el vaso fuera de lata. A mí no me importaba que eso no era un vaso, eso era una lata, que hoy en día nosotros las botamos. Yo me saboreaba el café y cada vez que yo iba allá, yo pasaba por allí y me quedaba como cuando me caminaba cerca de la cocina, bien lento, a ver si ella me decía, nene, vente para que te tome un cafecito. Había gloria dentro de ese café, dentro de ese vaso. Había una presencia, había un sabor, había un aroma, había algo tan rico que yo pasaba por alto las deficiencias del vaso, porque ese vaso contenía una gloria, contenía un aroma, contenía un sabor. Y ahí ella me daba el vaso, perdóname, el café. Así hace Dios con nosotros. Y por eso cuando la gloria de Dios se deja ver en nosotros, cuando la gloria de Dios se deja ver en ti, la gente se te acerca. Comienzas a ser más
agradable. Tus defectos se desaparecen. La gente te va a buscar cuando tú dejas de ver la gloria de Dios en ti a los demás. Cuando tú permites que Dios trabaje con tu interior. Cuando tú permites que Dios se manifieste dentro de ti, tus defectos comienzan a desaparecer. Yo no sé si la lata en la que me servían el café tenía moho. Yo no me acuerdo. De verdad yo no me acuerdo, pero yo veía tan bella esa lata. Pero yo quería coger esa lata, yo la quería tener cerca de mí. No por la lata, sino por lo que tenía dentro. La gloria de Dios manifiesta en ti, hace que tus defectos sean pasados por alto. La gloria de Dios en ti hace que la gente vea la gloria más que a ti. Cuando Jesús entró a Jerusalén, dice la Biblia que Jesús iba montado sobre un burro. Y aquel burro iba inflado porque llevaba al Rey de Reyes y Señor de Señores sobre él. La gente veía a ese burro como un corcel, como algo maravilloso, como el caballo más lindo, más tremendo de la tierra, más sin embargo era un burro. Y Dios escogió ir sobre ese burro. A veces Dios no mira mucho, no busca que el vaso sea de oro, que sea de plata, que tenga diseños, porque probablemente ese vaso le robe la gloria a Él. Y la gloria siempre tiene que ser de Él. Lo que pasa es que nosotros a veces cogemos pon con la gloria de Dios. Y la gente deja de mirarnos, pero nos acepta. Y a veces hasta nos aplaude, y a veces hasta nos busca. No porque seamos la gran cosa, sino por lo que portamos, por lo que llevamos dentro. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre vive Dios. Este tesoro no tan solamente es Cristo. Este tesoro no tan solamente es el nuevo pacto, porque Dios hizo un pacto nuevo con el hombre. Porque el pacto viejo era la ley. ¿Se acuerdan de la ley de Moisés, el monte Sinaí, cuando Dios estaba allá arriba? Moisés subió, le dio las tablas de la ley y de ahí Dios hizo un pacto con el hombre. Y ese pacto tenía que ver y se selló con sangre, ese pacto. Y ese pacto la gente pues guardaba la ley. Y tenían una relación con Dios basado en unos escritos que era la ley. Y tenían que hacer unos rituales y cada vez que alguien pecaba iba y mataba un corderito y qué sé yo. Eso era un pacto y ese pacto duró desde Moisés hasta Cristo. Cuando Cristo llega, Dios hace un nuevo pacto con el hombre y lo volvió a sellar con sangre, pero en esta ocasión con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Sangre de un nuevo pacto. Si quieres saber un poco más acerca de esto, leas el libro de Hebreos en la Biblia y ahí explica con mucho detalle sobre este asunto. Pero hay un nuevo pacto y ese pacto Dios te lo dio y tú lo tienes. Tú que eres vaso de barro igual que yo, nos los dio. Pero no tan solamente tiene que ver con eso, sino que también Dios pone llamados dentro de nosotros. Dios pone ministerios. Somos portadores de un llamado de Dios. Portadores de un trabajo, de un llamado a trabajar en su reino. Y tú podrás decirme, hasta ahora ibas bien. Pero ese asunto de que también el tesoro tiene que ver con eso, sí tiene que ver con eso. Si no, usted puede leer todos los escritos de Pablo desde el capítulo 1 hasta por donde vamos y usted se va a dar cuenta de que Pablo está hablando de su ministerio también. Y en el capítulo 4, versículo 1, que lo quiero leer y si usted lo puede leer conmigo, dice Pablo: por lo cual, teniendo nosotros ¿qué? Ministerio, según la misericordia que hemos recibido
no desmayamos. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, Pablo viene hablando de la ley, viene hablando de la gracia, del nuevo pacto, y luego dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. O sea, cuando Pablo considera la grandeza de su llamado, porque él comienza diciendo, por lo cual nosotros, teniendo nosotros este ministerio, yo tengo este ministerio, este vaso tiene esto, este vaso tiene un llamado, yo como vaso de barro, como vaso frágil, tengo esto, soy portador, lo poseo, está dentro de mí, yo tengo este ministerio. Vive Dios. Él dice, yo tengo esto. Entonces, cuando Pablo consideraba esto, cobraba ánimo para enfrentar las dificultades que venían por causa del tesoro que poseía. Imagínate que tú seas millonario y por causa de ser millonario, la gente te persigue y te quieren robar y te quieren hacer un montón de cosas. Pues Pablo decía, yo soy millonario y este dinero que tengo, en otras palabras, me está trayendo problemas. Porque por causa del tesoro, o sea, por causa de Cristo y por causa del llamado, por causa del ministerio, tengo problemas. Y más adelante, usted puede leer y darse cuenta que él había sido perseguido, que a él lo estaban buscando para matarlo, que, bueno, mil cosas. Inclusive dice la palabra que una gente en el libro de los Hechos hizo una promesa de no comer ni beber nada hasta matar a Pablo, porque lo estaban buscando para matarlo. A Pablo lo tuvieron que descargar por un muro, por la ventana de un muro, porque si salía por la puerta principal lo mataban. Pablo lo apresaron y estuvo preso hasta su muerte. ¿Ok? Porque si él se hubiera quedado tranquilo sin aceptar a Cristo, sin aceptar el llamado, nada de esto le hubiera pasado. Pero él decía, pero cuando yo me doy cuenta de este llamado, de lo tremendo del tesoro, de lo valioso del tesoro, entonces no desmayo. Yo sé que tengo problemas, yo sé que tengo estas situaciones, yo sé que mi vida hubiera sido más tranquila si no hubiera aceptado a Cristo, si no hubiera aceptado su llamado de ser apóstol, de levantar obra, de ir aquí, de ir allá. Yo lo sé. Estoy siendo perseguido por esto. Pero cuando me doy cuenta de lo valioso del llamado, de lo grande de este tesoro tan brutal, entonces no desmayo, continúo, no me quito, no me aparto, no te dejo, Señor, no dejo de ejercer mi función como apóstol. Vive Dios. Él decía, no desmayamos. Por lo cual, teniendo nosotros, capítulo 4, versículo 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia de Dios que hemos recibido, no desmayamos. Y muchas veces desmayamos, hermano, porque no consideramos el tesoro que tenemos dentro. Muchas veces dejamos al Señor. Muchas veces desmayamos porque no sabemos el valor de lo que tenemos. No reconocemos que somos portadores de la gloria de Dios. No reconocemos que Dios te ha considerado y te ha llamado. Y cuando no nos damos cuenta de lo grande que poseemos, de lo tremendo que hay en nosotros, no nosotros, sino lo que hay en nosotros, cuando no lo consideramos, cualquier problema hace que desmayemos. Cualquier enfermedad, cualquier situación difícil hace que desmayemos, que nos quitemos. Pero Pablo decía, yo estoy atribulado, a mí me han dado duro, yo he sido perseguido, pero cuando considero el tesoro, pero cuando considero lo grande de lo que tengo, que Dios ha depositado en mí, no desmayo, no me quito, no suelto esto, porque esto es más grande que yo. Esto es más grande que yo. Hermano, es cuando un padre y una madre, cuando unos padres tienen problemas con sus hijos. El padre y la madre no suelta a sus hijos, no deja de ser padre, porque saben lo valioso que tienen en sus manos. No se quita, no desmaya, se mantiene. Y nosotros como hijos, cuando consideramos
el valor del tesoro que portamos, que es la gloria de Dios en nuestras vidas. Y viene la prueba, y viene la dificultad, y viene el hambre, y viene la necesidad, y me estoy muriendo, pero yo no desmayo. Y Pablo decía eso. El tesoro es muy grande para soltarlo en medio del problema. El tesoro es muy grande para soltarlo en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la persecución, en medio de la mentira. Esto es muy grande para soltarlo por eso. No me quito. Gloria a Dios. Así de valioso Pablo consideraba el tesoro. Por eso él dice, tenemos un tesoro en vasos de barro. Esto es un tesoro. Y aunque soy vaso de barro, cuando considero el tesoro, no me siento tan mal. Al contrario, me siento orgulloso. El llamado de Dios a servirle, el llamado que Dios le hizo a usted a servirle no es cualquier cosa. Es un tesoro demasiado importante, es un tesoro demasiado grande. Si Dios te ha llamado a ti a hacer algo, si la voz de Dios resuena en tu corazón desde hace tiempo y está sonando ahí, hermano, no rechaces, no te hagas el loco, no huyas, no seas como Jonás, no te vayas, mantente, obedece, porque esto no es cualquier cosa. Y recuerden que Dios sabe que eres vaso de barro, pero Dios no está mirando tu fragilidad, no está mirando tu escasez, no está mirando lo que tú ves. Él ve algo mayor, porque Dios siempre se roba el show. Dios siempre te usará a pesar de tu fragilidad, porque Él busca su gloria, no la tuya. Pero cuando nosotros obedecemos, hermano, nos pasa como al burro. Nos ponen ramas para que caminemos sobre ellas. Y de momento el burro dice, wow, qué importante soy. No, es que no es para ti, es para él. Sí, pero yo estoy disfrutando de esto también. Yo también. Yo siento que me aplauden a mí. Sí, no es a ti, olvídate, pero yo siento que me aplauden. ¿Sabe Dios? Hasta comida y agua le dieron al burro en el camino. Trátalo bien, porque si se cae el burro, se cae el Señor. Si se cansa el burro, así que hay que cuidar a ese burro. Vive Dios. En una ocasión, ¿cuántos escucharon hablar de Billy Graham? Uno de los evangelistas más grandes de la historia, que no hace mucho murió. Billy Graham era un estadounidense y era en su tiempo el evangelista más grande del mundo, podríamos decir. Su fama era más grande que cualquier presidente que los Estados Unidos haya tenido. Era más conocido en el mundo que cualquier presidente de los Estados Unidos. Y cuando Billy Graham llegaba a un sitio, todo el mundo lo conocía y lo trataban con una deferencia tan tremenda. Hasta el Papa quería conocerlo. Y un día alguien se le acercó a Billy Graham y le dijo, ¿por qué tú no te postulas para presidente? De seguro ganas. Y qué tremendo tener un cristiano de presidente de los Estados Unidos. De seguro vas a ganar. Y él cuenta la historia que de noche se acuesta en la cama y le dice a su esposa, mira nena, me dijeron esto. Me propusieron que me postulara para presidente de los Estados Unidos. ¿Qué tú crees? Y la esposa muy sabia le dijo, cuando Dios te llama a ser un evangelista, no te rebajes a ser un presidente. No te rebajes, porque la posición que tú tienes es mayor que la del presidente. Él le sirve al pueblo, tú le sirves a Dios. No te rebajes. Hermano, cuando uno entiende el llamado de Dios para la vida de uno, uno sabe que está en el lugar correcto. Uno sabe que está haciendo algo importante. Uno sabe que está trabajando mano a mano con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Uno sabe que el ser más importante y más grande de todo el universo te consideró y te llamó para ese trabajo. No lo sueltes, no lo dejes. Responde, camina, escucha, está atento a su voz.
No mires tu fragilidad, no mires que eres un vaso de barro, no mires que tus deficiencias, Él las conoce y aún así te llama. Él sabe que eres frágil, Él sabe todo de ti y aún así te llama. Cuando llamó a Gedeón, Él sabía que Gedeón estaba escondido, o sea, estaba mostrando cobardía. Él sabía que venía de la familia más pobre de Israel y más insignificante. Pero Dios dijo, este es el que yo quiero, porque yo voy a brillar a través de él. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés era un cobarde y un asesino. Moisés había estudiado en las mejores universidades de Egipto, lo habían educado perfectamente, pero él mató, él huyó. Y estaba escondido hacía 40 años en el desierto y se había convertido en un pastor de ovejas. Y Dios fue allá a lo último y lo buscó y lo trajo nuevamente. Dios sabía que la vida de Moisés no era la misma, pero Dios se le reveló. Cuando Dios fue a buscar a un rey para gobernar a Israel que fuera conforme a su corazón, no fue a la universidad, no fue a los tribunales a buscar un abogado. No. Él fue a la casa de un señor que tenía un hijo, el hijo pequeño, que no lo consideraban tan importante, porque cuando llegó Samuel a ungir a alguien para rey, a ese niño lo dejaron por allá botado cuidando las ovejas. Ese era el vaso de barro que Dios quería. Dios sabe quién eres tú. Dios conoce tus deficiencias. Dios conoce tu fragilidad, pero aún así te llama. ¿Qué ve Él en ti? Mire, yo no sé, porque todavía yo no sé qué Dios vio en mí. Pero Dios busca disposición, un corazón agradecido, un corazón humilde y sencillo. Si hay arrogancia, si hay altivez, puedes tener los doctorados que tú tengas y Dios no se fijará en ti. Pero si tu corazón es conforme al de Él, puedes estar seguro que a pesar de todas las otras fragilidades que pueda haber en tu vida, Él te va a llamar. Él te llamará y Él te usará. Vive Dios. El tesoro de Dios no es cualquier cosa. Pero cuando Pablo dice, cuando yo considero lo valioso del tesoro, entonces no desmayo, no me quito. La palabra, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Segunda de Corintios fue escrito en griego. La palabra griega que se tradujo como desmayamos, en griego tiene más connotación. Es más amplia, porque antes habían menos palabras con más significado. Hoy hay muchas palabras con menos significado. Así que esta palabra que se tradujo al español en nuestras Biblias como desmayamos, en el griego original tiene una connotación de mal comportamiento o de una conducta malvada. O sea, Pablo estaba diciendo, yo no desmayo, cuando yo considero el valor del tesoro que tengo, no me quito. Pero también él estaba diciendo, cuando yo considero el valor del tesoro que mora en mí, yo vivo una vida a la altura de este tesoro. O sea, yo no voy a tener un mal comportamiento. Yo no voy a tener una mala conducta. No voy a tener una conducta malvada. Cuando yo considero esto, no solo me quito, sino que evito pecar. Sino que evito faltarle el respeto a la gloria que vive en mí. Pablo estaba diciendo eso, no solamente no me quito, sino que vivo de acuerdo a la voluntad de Dios. No practico el pecado, no hago maldad, no engaño. Porque el tesoro es tan grande que, mire hermano, Dios siempre ha usado vasos frágiles. Requisito que ese vaso no esté sucio. Que ese vaso no esté sucio. Puede ser lo más barato, puede ser frágil, puede ser de barro, pero que no esté sucio. Y Pablo decía, yo procuro estar limpio para que este tesoro se mantenga en mí, para que Dios no quite su gloria de mí.
vive Jesús. Vamos a hablar del vaso de barro. Cuando nosotros comparamos lo valioso de ese tesoro con el vaso donde se deposita, que somos nosotros, tenemos que decir que literalmente no solo somos un vaso, sino que somos de barro. Porque esto es como del cielo a la tierra, la comparación es muy grande. Está disparejo. No machea, ¿verdad, Noemí? Nosotros los que trabajamos en carpintería y cosas así, decían, esto no machea. Los que son maestros dicen, no parea. Esto no cuadra. Esto no cuadra. Según leímos ahorita en 2 de Corintios 4:1, dice que Dios te escogió, lo quiero leer nuevamente, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, o sea, este tesoro, esta gloria, según la misericordia que hemos recibido. Dios te ha escogido por su misericordia, por su gracia, por su bondad, no porque tú seas la gran cosa, sino porque Él es misericordioso, porque Él derrama gracia y la gracia nos toca a nosotros. Aleluya. La misericordia es por naturaleza inmerecida. Cuando alguien tiene misericordia de ti, es porque te hace bien aunque tú no lo merezcas. Y Pablo está diciendo, por su gracia inmerecida, por su misericordia. Yo recibí esto por su misericordia, porque yo como vaso, la única forma en que Dios me utiliza, la única forma en que Dios podría poner su gloria en mí es por su misericordia. Porque yo no tengo lo suficiente como para que Él venga. Yo no le puedo proponer, no le puedo hacer una propuesta al Señor y decirle, mira, Señor, si tú te decides a entrar en mí, mira lo tremendo. Es como cuando tú vas a buscar un trabajo y tú haces tu resumen y tú le dices a tu jefe o a la persona que probablemente pueda ser tu jefe, mira, yo estudié aquí, yo hice esto, tengo esta experiencia, Yo no tengo ningún resumen para presentarle al Señor. Tú no tienes ningún resumen para convencer a Dios de que Él venga a morar en ti. Tú no tienes ni yo ningún resumen que pueda convencerlo de que somos tan buenos, de que somos tan inteligentes, de que somos tan santos, de que sabemos tanto, de que estamos tan preparados, que si Él pone su gloria en mí, yo lo voy a catapultar, yo lo voy a hacer viral, ¿verdad, Marangeli? Conmigo, Señor, serás viral. Es al contrario. Es que cuando nosotros vamos donde Él, nosotros somos los que nos hacemos virales. Y uno se queda, wow, ¿qué es esto, Señor? Y te das cuenta que no es por ti, no es por el vaso, es por su gloria. Es por la manifestación del poder de Dios en el vaso. Gloria a Dios para siempre. ¿Quién es digno del llamado de Dios o de llevar dentro la luz y la gloria de Dios? Ninguno. Ya dije lo que iba a leer, pero lo voy a leer como quiera. La persona más inteligente no es lo suficientemente inteligente. La persona más espiritual no es lo suficientemente espiritual. La persona más talentosa no es lo suficientemente talentosa. Todos somos solamente vasos de barro con un gran tesoro inexplicable, que es la presencia de Dios. Los vasos de barro no eran lindos. Estamos hablando del contexto histórico, ¿verdad? El contexto social del momento en que se escribe esto, cuando él hace alusión a los vasos de barro. No eran los vasos de barro que se utilizaban en aquel tiempo muy bonitos, ni tampoco eran muy costosos. Aparte eran frágiles y se caían, se rompían. Pero eran los vasos más usados. Lo importante no es el vaso, es lo que lleva adentro. Gloria a Jesús. Los vasos, como dije ahorita, muy bonitos, con mucha luz. Los vasos que resplandecen, opacan el brillo de lo que lleva adentro. Pero cuando el vaso es frágil, pero cuando el vaso es de barro, cuando el vaso no brilla mucho, lo que lleva adentro sí lo hace.
vive Dios. ¿Cuántos de ustedes han tenido algún perfume bien bueno, que usted lo dice, Dios mío, que no se acabe nunca? Y cuando se acabó, ¿qué hizo usted con el frasco? Lo guardó y se lo pasa por la piel a ver si sale algo de ahí. No, usted lo bota. Porque lo valioso es lo que lleva adentro. Y así somos nosotros, amados. Dios no tiene problemas con usar vasos de barro. ¿Se acuerdan cuando Jesús usó un vaso de barro? El tesoro más maravilloso, la gloria de Dios. Dios hecho carne, venido a la tierra en forma de un bebé y utilizó un pesebre. No una cuna, no en casa de reyes, un pesebre. Para que la excelencia del poder sea de Dios, para que la gloria sea de Dios, no del lugar. Dios tiene esa costumbre, usar cosas frágiles. Mire, hermano, nació en Belén, la ciudad pequeña donde no ocurría nada. Se crió en Nazaret, un lugar pobre, medio menospreciado por la gente. Su ministerio no estuvo en Jerusalén, que era la capital y el lugar donde todo estaba tremendo. O sea, él no estaba en San Juan, él estaba por acá en Lari, por allá tomando leche de poti. Sí, él se fue para Galilea y allá estaba. Y Babi nos decía el otro día que cuando la gente de Galilea hablaba en Jerusalén, la gente sabía que eran de Galilea porque hablaban medio jaro. Es como cuando nosotros de acá vamos al área metropolitana y nos dicen, ustedes son del oeste. ¿Y por qué? Por la forma en que hablan. Hablan como cantado, qué sé yo. ¿Ah? Son de la isla, sí, como si viviéramos en otro lado. Todos estamos en la isla. Dios no tiene problemas, hermano, con usar vasos de barro. Él mismo se metió en un vaso de barro al nacer. Vuelvo a leer 2 de Corintios 4:7, pero en esta ocasión lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, porque tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea tan sublime poder, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Lo usa para que la gente vea su gloria, no la nuestra. Pablo vivía en carne propia, hermano, lo que es un vaso de barro, pero lleno de un tesoro. Y yo quiero, y ya estoy acabando, hermano, perdónenme que me extendí quizás un poco. Quiero que leamos los versículos del 8 al 10, porque él habla, el contexto, lo que sigue, habla de que él se veía a sí mismo como un vaso de barro y explica por qué. 2 de Corintios 4 del 8 al 10 dice que estamos atribulados en todo. ¿Qué dice? Atribulado. Él está atribulado, pero no está angustiado. En apuro, mas no desesperado. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Como vaso de barro, él estaba atribulado, en apuro, perseguido y derribado. Como vaso de barro. Como vaso de barro, vuelvo y repito, él estaba atribulado, en apuro, perseguido, derribado. ¿Se acuerdan que lo perseguían, que lo buscaban para matarlo, que lo arrestaron, que estuvo preso hasta el día de su muerte? Pero el tesoro que llevaba adentro hacía que estuviera no angustiado, no desesperado, no desamparado y no destruido. A pesar de lo que él vivía, dice, yo estoy así, pero yo estoy perseguido, pero yo no estoy angustiado. Yo estoy derribado, pero no estoy desamparado. Yo estoy en apuro, estoy perseguido, pero no desesperado. Estoy derribado, pero no estoy destruido. Estoy tirado en el piso, pero yo no estoy destruido. Me voy a levantar.
Hermano, somos de barro, somos vasos de barro, pero hay una gloria en nosotros. Y voy cerrando y te digo lo siguiente. Si no has respondido al llamado de Dios para ser salvo o para servirle en un ministerio dentro del cuerpo de Cristo, porque te consideras tan frágil y de poco valor como vaso de barro, déjame decirte que eres el vaso que Dios está buscando. Si te consideras tan frágil, con tantas imperfecciones, con tantos problemas, con tantas situaciones, que le estás diciendo al Señor, Señor, no, porque es que yo tengo esto, Señor, no, porque aquello, Señor, no, porque lo otro, Señor, es que tú sabes esto, Señor, es que tú sabes aquello, Señor, dice, ¿qué a ti que te estoy buscando? ¿Tú te imaginas que el pesebre le hubiera dicho al Señor, no, Señor, porque aquí hay caballos, no, Señor, porque aquí apesta feo, no, Señor, porque mira qué asquerosidad, no, Señor? Y el Señor, sí, pero es que para allá que voy. Es que para allá es que voy. Precisamente eso es lo que estoy buscando. Porque si no, la gente vendría a ver la cuna, vendría a ver el cuarto, recordaría lo lindo de la cuna, recordaría el olor tan tremendo. Y yo no quiero que recuerden eso, yo quiero que me recuerden a mí. Yo quiero que me miren a mí. Y por eso, hermano, Pablo decía, y este es el último texto que voy a leer, en Filipenses, cuando él le escribe a la iglesia de los Filipenses, capítulo 3, versos del 12 al 14, Pablo dice lo siguiente. Está hablando el vaso de barro y él dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamado celestial en Cristo Jesús. Pablo dice, yo todavía no soy perfecto. Por más que nosotros pudiéramos admirar a Pablo, estamos admirando al burro. Por más que yo pueda decir, es que ese vaso está brutal, mira el hermano Pablo, no, él mismo tiene un concepto de él diferente. Él dice, no es que yo lo haya alcanzado, no es que yo sea perfecto, es que yo voy en pos de. Y hermano, miremos a Cristo, no te mires a ti. Claro, busca, como dice él, en pos de, voy en pos de. Mi responsabilidad es mantener este vaso limpio. Mi responsabilidad es decirle al Señor, sí, Señor, envíame a mí. Sí, Señor, úsame a mí. Es bueno que te mires. Es bueno que veas tu fragilidad. Es bueno que te des cuenta que no es por ti. Para que siempre le des la gloria a Dios. Pero cuando te miras a ti y ves lo grande de tu pecado y tu fragilidad, voltea tu mirada hacia Dios y vas a ver cuán grande es su misericordia, cuán grande es su amor, cuán grande es su gracia, cuán perfecto es su muerte, su sacrificio en la cruz del Calvario, que se digna a mirarme, a llamarme y a usarme, a pesar de todas mis imperfecciones. Procura como vaso estar limpio. Procura como vaso buscar a Dios. Y dice, amén, Señor. Heme aquí. Hace más de 40 años, y lo he contado, yo peleé con Dios. En la playa de Rincón, en la arena. Tuvimos una discusión verbal. Era yo el que peleaba. Y le decía al Señor, yo no puedo. Yo soy un niño. Yo no puedo ser pastor. Me crié en el caserío. Mi mamá nunca fue a la escuela. Mi papá es sordomudo y tampoco fue. Somos pobres.
En la iglesia yo soy uno de los más chiquitos. Yo aprendo de los que están allí. No ellos aprenden de mí, soy yo el que estoy aprendiendo de ellos. Y yo me miraba mi fragilidad, y yo decía, soy un vaso, soy de barro. Y el Señor sigue insistiendo. Y un día yo le dije, te voy a mirar a ti, Señor. Y yo voy a dejar de mirar todas estas deficiencias que yo tengo. Porque ya veo que no puedo pelear contigo. Tú me ganas. Amén, Señor. Y aquí estamos. 42 años después. Aquí estamos. Y todavía sigue siendo el vaso de barro, frágil, imperfecto, pero la gloria es del Señor. Nunca te conviertas en el gran corcel, mantente como burro. Carga al Señor, carga su gloria, para que la gloria sea de Él. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué tal si nos ponemos en pie, oramos? Y si alguien aquí hoy se identifica con algo y necesita que lo cubramos en oración, necesita cobertura, necesita hacer un pacto con Dios, necesita entregarle su vida a Cristo, o necesita decirle al Señor, sí, aquí estoy, Dios. Si alguien hoy dice, mira, ya se acabó este asunto de estar diciéndote no, hoy te digo sí. Mientras oramos, si alguien quiere pasar al frente porque hace un pacto con Dios, le invitamos a pasar. Señor, qué tremenda es tu palabra, qué gloriosa es tu palabra, Señor, qué majestuosa es tu palabra. Tu palabra nos confronta, Señor, tu palabra nos hace ver cuán frágiles somos y cuánto amor hay en ti. Tu palabra, Señor, nos enseña, oh Dios de los cielos, que tú no has quitado tu mirada de nosotros, que tu llamado está en pie y no se quita, que tú mantienes lo que has dicho desde el principio, oh Señor. Oh Dios, ayúdanos a mirarte a ti y no a nosotros. Danos la valentía de decir, sí, Señor, envíame a mí. Danos la valentía, el coraje, Señor, de responder positivamente a tu llamado, mi Señor. Viendo siempre tu gloria, lo valioso del tesoro, lo perfecto del tesoro y nuestra fragilidad. Para que la excelencia de la gloria sea tuya siempre y no nuestra. Gracias, mi Señor, por amarnos y por fijarte en nosotros. En el nombre de Jesús.